Háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Ningún profeta es aceptado en su pueblo, nos va a decir hoy el Señor en su Evangelio, y podamos nosotros reflexionar y considerar lo que verdaderamente el Señor nos quiere decir en su palabra, en esa dedicación, en esa escucha, en esa meditación profunda que nosotros podamos hacer y reflexionar en este momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que guiados por este mismo Espíritu gocemos siempre de sus divinas consolaciones y nos lleve Él a gozarnos de la vida eterna. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, y a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído, lo que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel habían muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tras 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, apreciados hermanos, nosotros escuchamos en el Evangelio cómo Jesús se dirige a Nazaret. Era lugar en el cual todos le conocían, le habían visto crecer. Por eso Jesús llegaba allí donde se había criado, dice el Evangelio. Y llega y entra a la sinagoga, como era de costumbre a su época, entrar a la sinagoga, como era costumbre en la antigua alianza, los sábados, la meditación de la Torá, la meditación de las Sagradas Escrituras. Y era de costumbre, dice, los sábados, y como era de costumbre, Jesús pues también se adecua a esas costumbres en las cuales tiene que vivir en su entorno. Y se puso de pie para hacer la lectura, se pone de pie para escuchar, hacer la lectura. Pero la lectura de la palabra de Dios del Antiguo Testamento hablan en profecías y preparan el camino para la venida del Verbo encarnado. Es decir, cuando nosotros podemos contemplar, queridos hermanos, que Jesús abre el rollo, porque las escrituras estaban en esa época en rótulos que se hacían de papiros, que se hacían y entonces pues había que desenrollar. Jesús, cuando toma la escritura, pues lo que está haciendo el Señor es precisamente en ese momento, pueden ver los que están en su entorno, la palabra ya hecha carne. Porque Jesús es el Verbo encarnado, es la palabra que se ha hecho carne. Y por eso cuando toma la palabra de Dios allí encuentra su plenitud en Jesús. Por eso al tomar, sale allí, por obra del Espíritu Santo, aquel rollo en el cual estaba escrito el pasaje de Isaías, donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar los cautivos en libertad, a los ciegos de vista, y a poner a la libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia en el Señor. Es decir, Jesús en este acto, la Sagrada Escritura entra a plenitud, cumple esa función completa de
precisamente en sus manos está la palabra hecha carne. La gente ahora está escuchando la palabra de Dios, pero está viendo al Verbo encarnado. Y esto, queridos hermanos, la gente incluso se queda asombrada. Dice que Jesús, como maestro, como auténtico maestro, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Esa actitud de sentarse es propia del que quiere escuchar, del que quiere enseñar, propia del maestro. Y toda la sinagoga y todos los que estaban allí estaban allí con los ojos clavados en él. Queridos hermanos, esa actitud también nosotros podemos observarla. Estaban con los ojos clavados en él, no solo con el oído, sino con los ojos clavados en Jesús, porque se había cumplido ya la palabra. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Señor me ha ungido. Es allí el ungido, el unigénito de Dios que está presente en ese momento. La palabra que llega a su plenitud. Jesús le dice, hoy se ha cumplido esta palabra que acababan de oír. ¿Por qué se ha cumplido? Y los que estaban allí en la sinagoga le estaban viendo el Verbo encarnado. Y Jesús le dice, pero aquí, queridos hermanos, también nosotros encontramos un grupo de personas que expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Se admiraban completamente de todo lo que estaba haciendo. Pero había también un grupo que decía, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este, le hemos visto, no caminaba entre nosotros, no jugaba con nosotros también aquí cuando se estaba criando, cuando estaba creciendo, no se encontraba con nosotros? Y es donde viene el rechazo a Dios, viene el rechazo a Jesús, porque rechazar a Jesús es también rechazar a Dios. Y es donde Jesús viene a decir, médico, cúrate a ti mismo, de ese refrán. Sin duda me diréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído, que has hecho en Cafarnaún. Y dice Jesús, en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Ningún profeta es aceptado en su pueblo. Y esto, queridos hermanos, también nosotros tenemos que entenderlo. El hecho de que Jesús haya dicho, no, ningún profeta es aceptado en su pueblo, no nos exime a nosotros de anunciar la palabra de Dios a nuestros pueblos, a nuestra familia, a quienes son nuestro entorno, a los que son nuestros amigos de crianza. No nos exime porque ya Jesús estaba allí presente, estaba Jesús anunciando la palabra de Dios. Este médico, cúrate a ti mismo, indica que pues nosotros, nuestros propios propósitos, nuestras propias sugerencias en nuestra vida espiritual, tenemos que recibirla de otros, recibirla de la palabra de Dios, recibirla de la iglesia, recibirla de algún guía espiritual y no simplemente encerrarnos en nosotros mismos como ese refrán, médico, cúrate a ti mismo. Es nosotros, queridos hermanos, también tener ese deseo de que todas las personas escuchen la palabra de Dios, mediten la palabra de Dios, se acerquen al Señor que ha cumplido esta escritura en la cual nos ha dicho todo está cumplido. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe para nosotros seguir anunciando la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.